Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe, ¿cómo le va? Bien, si pueden prender la cámara, estaría bueno. Bueno, de la gente que está, no sé si me conocen, yo soy el doctor Gustavo Sosa Mangano, soy especialista en diagnóstico por imágenes y me van a tener como docente de la cátedra de patología en la licenciatura en bioimagen. Las clases, vamos a dar clases virtuales y clases presenciales, de manera que nos podamos ir conociendo y podamos ir viendo cómo evolucionamos en la materia. Por otro lado, la licenciada Julieta Cativas, ella también pertenece a la cátedra, es jefa de trabajos prácticos, y la doctora Belén Farage y la doctora María Moreno, que también son jefes de trabajos prácticos. En principio, bueno, hemos comenzado un poquito accidentado el tema de la apertura del año, pero bueno, vamos a ir subsanando algunos inconvenientes a medida de que podamos irle poniendo, digamos, ganas a la cursada, ganas de aprender, ganas de aprender cosas. Ustedes ya están bastante avanzados en la carrera, por lo tanto les queda muy poco tiempo y todo este tiempo hay que tratar de ser como una esponja, digamos, de manera de absorber los conocimientos y, por supuesto, cada vez adquirir más conocimientos. Por otro lado, también les tengo que comunicar de que la semana que viene, también el día lunes, es feriado en la universidad y hay paro, creo que martes y miércoles. Por lo tanto, lo más probable es que el viernes que viene vamos a continuar con las clases que no podamos dar el día lunes. De todas formas, yo también por un tema de salud el lunes no voy a estar acá en La Rioja y justo a esa hora estoy viajando. Entonces, la clase esta vamos a comenzar hoy. Yo voy a empezar a desarrollar la radiografía de tórax, algunos conceptos. No me molesta que me pregunten, que me consulten. Quisiera que la clase, digamos, traten de ser dinámico. Cuando yo pregunte, traten de contestar, porque si no se hace como simplemente una ida, y la idea es que tengamos un ida y vuelta, si hay dudas, preguntar, no quedarse con las dudas. Yo justamente estoy para enseñarles, para aprender y para que en lo posible ustedes aprendan lo que más se pueda durante la cursada, de manera que no lo vean a esto como, o no me vean a mí, digamos, como una persona extraña, sino al contrario, generar dentro del respeto, el marco del respeto y de consideración, digamos, tengan la confianza suficiente como para preguntarme, como si no entienden decirme, porque mi idea es justamente, como les dije anteriormente, no tratar de crear un vínculo, digamos, entre profesor y alumno que sea lo suficientemente fuerte como para que ustedes tengan la confianza como para preguntarme, o si hay algún inconveniente, podérmelo decir.
Yo por mi actividad, que es bastante, tanto en la parte académica como profesional, como en sociedades científicas y todo lo demás, es bastante, digamos, tengo bastantes tareas, digamos, que complementar. Por eso, generalmente, soy bastante ordenado con el tema de las clases. Si decimos que a las 12 todos llegamos y se prende, si estamos virtual y si es presencial, y decimos a las 12 en punto estamos todos. Eso también hace a que tengamos una disciplina y una conducta con respecto a no tan solo a la cursada, sino en nuestra vida en general. Tratar de ser ordenados, tratar de cumplir con lo que nos comprometemos. Entonces, en principio vamos a comenzar la clase de hoy. Hay algunos conceptos que quiero transmitirles con respecto a radiografía de tórax. Ahí yo estoy presentando, en el slide dice radiografía de tórax, anatomía radiológica, conceptos de teleradiografía de tórax, división del mediastino. ¿Eso es lo que ustedes están viendo? Sí, profe, eso estamos bien. Sí. Bien, cualquier cosa, ustedes si no, yo sigo hablando y por ahí no están viendo lo que yo marco, me lo comunican. Bien, muchos de estos términos o estos conceptos ustedes seguramente que ya lo conocen, pero que en principio, digamos, por ahí vamos a hacer hincapié en lo que nos interesa para poder, digamos, interpretar las patologías en la radiografía de tórax. Con respecto a lo que nosotros podemos decir de la radiografía de tórax, tengan presente que en el tórax no tan solo podemos hacer radiografías, sino también se pueden hacer otros estudios, como es la tomografía computada, incluso la ecografía, la resonancia magnética, algunos estudios contrastados, por ejemplo, para teñir el esófago, de manera que tenemos que tomarlo, el concepto de la radiografía de tórax, no como un estudio en desuso, al contrario, como un estudio al cual nosotros le podemos sacar mucha información, podemos interpretar determinadas patologías y no necesariamente al paciente hay que hacerle inmediatamente una tomografía computada, por ejemplo. Por ejemplo, en un paciente pediátrico es más útil una radiografía por ahí, porque utilizamos baja dosis de radiación, porque es un estudio rápido, porque está disponible, o sea, tiene muchas ventajas. Si tuviéramos que hacer una tomografía o una resonancia, hay que anestesiarlo, el estudio dura mucho tiempo, en la tomografía se utiliza contraste o por ahí el tiempo, las dosis de radiación que recibe el paciente también son elevadas. Entonces, cuando hablamos de radiografía de tórax, fíjense, acá tienen una radiografía de tórax frente y perfil. Miren todos los elementos que están en la parte media de lo que nosotros podemos visualizar en una radiografía. Las estructuras óseas, la silueta cardíaca, los diafragmas, por ejemplo, el hemidiafragma izquierdo. Yo estoy moviendo un cursor, ahí se ve. Sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, acá se ve el hemidiafragma izquierdo, que se visualiza porque en la parte superior está el aire del tórax, del pulmón, perdón, y en la parte baja tenemos el ángulo esplénico del colon, entonces lo podemos ver correctamente. En cambio, el del lado derecho, por ejemplo, no se ve porque arriba tenemos una densidad
que es densidad aire, y abajo tenemos una densidad, que esa densidad está relacionada con la densidad del diafragma, que es igual a la densidad del hígado. Entonces se suman estas densidades y yo al hemidiafragma no lo veo del lado derecho, salvo que por debajo del mismo exista la presencia de colecciones de aire, como pueden ser en los pacientes que presentan neumoperitoneo. Por ejemplo, en esta radiografía yo puedo ver la silueta cardiomediastinal. Recuerden que acá, aparte de dale a Romy esto, gracias. Aparte de la silueta cardíaca, nosotros en el mediastino también se proyecta la tráquea, por ejemplo, los bronquios fuentes, se proyecta también el esófago. En el mediastino también hay grasa. Acá tenemos el callado de la ácigos, que está desembocando. También tenemos los ilios pulmonares, por ejemplo, el ilio pulmonar del lado derecho, el del lado izquierdo. Tenemos los arcos costales, fíjense cómo se visualizan los arcos costales. Por ejemplo, si yo tuviera que evaluar a esta paciente, yo digo es una paciente del sexo femenino. ¿Por qué? Porque acá en la parte baja, por ejemplo, se ven las sombras mamarias, que en la radiografía de perfil se proyecta en la parte anterior. Por otro lado, también tenemos el seno costodiafragmático, el seno cardiofrénico del lado derecho, el del lado izquierdo, y también tenemos los senos costodiafragmáticos derecho e izquierdo. Por otro lado, tenemos que saber que en este sector, donde yo veo los campos pulmonares, las estructuras que nosotros tenemos conformando los pulmones están constituidas por los alveolos, los acinos pulmonares, que están en los bronquios, los bronquiolos, así sucesivamente, que están ocupados por aire. Por otro lado, en las estructuras óseas también vemos, por ejemplo, la clavícula de un lado, la clavícula del otro lado. Fíjense los omóplatos de los dos lados. También hay que tener presente que tenemos tejidos blandos que están por fuera del tórax. Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente al cual yo le hago una radiografía de tórax frente, yo voy a decir, esto que vemos de acá es el lado derecho, y esto que está acá sería el lado izquierdo. Tengan en cuenta, miren acá la pantalla, que el lado izquierdo, ustedes también pueden levantar la mano, que están viendo la cámara, el lado izquierdo mío, el lado izquierdo mío va a tocar el lado derecho del paciente, y viceversa. El lado derecho mío toca la izquierda del paciente. Nosotros, en todos los estudios por imágenes, si no lo saben, se los comento, nosotros vemos al paciente como si lo viéramos desde los pies. O sea, el lado derecho, el lado izquierdo nuestro, esta mano, va a tocar el lado derecho del paciente. Entonces, cuando yo coloque una radiografía, voy a saber cómo colocarla. Siempre tenemos que verlo de esta forma, como si viéramos un esqueleto o la figura del paciente de frente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta radiografía de tórax que estoy viendo en este sector, yo voy a decir, si el paciente tiene una lesión de este lado, voy a decir, es derecho. Y en la radiografía de perfil yo puedo decir si la lesión es anterior, es media o es posterior. A su vez, fíjense que yo acá, la columna vertebral está superpuesta a la silueta cardíaca, pero en el perfil yo puedo verla a la columna vertebral en la parte posterior. Entonces yo acá digo la lesión es derecha,
y en el perfil digo es anterior, es media o es posterior. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a mostrar esta otra imagen que estamos viendo acá. Fíjense que acá tenemos marcado los arcos mediastinales. Yo cuando pregunte, por favor, traten de contestarme porque yo necesito saber si ustedes tienen el conocimiento necesario y si no, lo explicamos. ¿Todos conocen o recuerdan las líneas mediastinales? Pregunto, ¿todos las recuerdan? ¿Las tienen presentes? ¿Las utilizan? ¿Sí o no? ¿Quieren que las repasemos o lo pasamos por alto? Las repasemos, profe. Bien. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos las líneas mediastinales, vamos a decir que hay una línea mediastinal del lado derecho, hay 2, y del lado izquierdo hay 3. La línea mediastinal superior del lado derecho se corresponde con el borde externo de la vena cava superior. Cuando veo el borde inferior del lado derecho, el segundo arco, vamos a tener que se corresponde con la aurícula derecha, como dice acá en este párrafo. Y podemos tener un tercer arco, que no es constante, pero se lo puedo ver, que es un tercer arco donde entra la vena cava inferior al tórax. Mientras que del lado izquierdo voy a tener tres arcos, un arco que se corresponde con el callado aórtico, un segundo arco que se corresponde con el cono de salida de la arteria pulmonar o la orejuela izquierda, y un tercer arco que se corresponde con el ventrículo izquierdo, como dice acá. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Si yo este arco mediastinal lo tengo muy salido para afuera, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a decir el ventrículo izquierdo está aumentado de volumen, o también puede ser que el ventrículo derecho lo empuje al izquierdo y lo vamos a ver muy exagerado a este otro arco. Bien, entonces, perdón, voy a tratar de... Bien, ¿qué otra cosa hay que tener presente? Cuando nosotros hablamos del tórax, de radiografía de tórax, tengan presente, si esto no lo, digamos, si no lo saben, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva, digamos, hay que tener presente que nosotros tenemos un término que se llama teleradiografía de tórax. ¿Saben qué es una teleradiografía de tórax? ¿Cuál es la diferencia entre una teleradiografía de tórax y una radiografía de tórax común, digamos? ¿Alguien puede decir algo con qué es una teleradiografía de tórax? A ver, que ustedes esto lo tienen que manejar porque ya lo han visto en otras materias. ¿Qué pueden decir de una teleradiografía de tórax? Vamos a tratar de explicar qué es una... Sí. Bien, esa es una de las características. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa? En la teleradiografía se puede observar la silueta cardíaca, el tamaño más parecido a lo real, por eso se hace a esa distancia.
¿Alguien más puede decir algo? ¿Cómo lo posicionamos al paciente? ¿Sentado, acostado, parado? De pie, apoya el pecho en el buque mural. Bien. Y después tiene que tener una posición. ¿Está de pie o está acostado? No, generalmente de pie. Después Siempre de pie, siempre que se pueda, digamos. Sí, y tiene que tener la posición de los brazos, hacer los hombros hacia adelante, con las manos apoyadas en el dorso de la mano en la cintura para que despeje los omóplatos del campo pulmonar y se pueda observar lo mejor posible la radiografía. Bien. Y se lo hace con el paciente tosiendo, respirando hondo, expirando. Se hace en la segunda, No se te entendió, Matilde. en la segunda inspiración completa. Bien. Bueno, entonces, para resumir, tenemos que decir que una teleradiografía de tórax se hace en posición de pie, en inspiración profunda, a 1,80 m o 2 metros, con las manos en la cintura y los codos hacia adelante, de manera de despejar los omóplatos de los campos pulmonares, y, como dijimos, en apnea y en inspiración profunda. Y la radiografía es póstero-anterior, o sea, el paciente apoya el pecho en el portachasis y el rayo entra por la parte posterior. Bueno, eso, ¿ustedes saben lo que es el alcance de eso? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes reciban un pedido médico que diga teleradiografía de tórax, ustedes tienen que saber que la radiografía se hace de esa forma. Inspiración profunda, posición de pie, con el paciente apoyando el pecho en la camilla, y como dijeron recién, dice que anatómicamente, si ustedes sacan esa radiografía y se lo colocan en el pecho, las proporciones de la radiografía son exactamente igual, coinciden anatómicamente con el tórax del paciente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo quiero medir el índice cardiotorácico, saber si el corazón está grande, si está chico, lo ideal es hacer una teleradiografía de tórax. Por eso es que yo generalmente hago hincapié en este concepto de teleradiografía de tórax, porque es muy importante. Y eso, si ustedes se van a trabajar, por ejemplo, a Inglaterra, a Italia, a Rusia, a Colombia, a Chile, la teleradiografía de tórax se hace de esa forma. Y otra cosa importante, cuando yo hago la radiografía de perfil, ¿cuál es el perfil que debe apoyar el paciente en la placa radiográfica? ¿Se acuerdan? El izquierdo. Bien. Eso también es muy importante porque si ustedes le piden una radiografía de tórax, una teleradiografía de tórax de frente y perfil, no hace falta que le pongan izquierdo. Siempre hay que hacer izquierdo, salvo que el médico diga quiero el perfil derecho. Por ejemplo, en el caso de que el médico sospeche que el paciente tiene una neumonía del lado derecho. ¿Ustedes sabían de esto que desde el punto de vista de la teleradiografía de tórax se hace en todo el mundo de la misma forma? Pregunto. No, profe. ¿Alguien me puede contestar? Profe, no le escuché la pregunta, pues se corta un poco el audio. No, que pregunto si es... Sí, por ahí se corta un poco. Pregunto si es que ustedes sabían que eso está así
determinado a nivel internacional o no. Eso nada más. No, profe, yo no había escuchado. ¿Escuchaste la pregunta, Antonio? Bien. Antonio, ¿escuchaste la pregunta? Sí, profe, escuché. Bien. Entonces eso es importante, porque si ustedes se van a trabajar a otro lado que no sea Argentina, sepan que se hace de esa misma forma. ¿Está? Bien, entonces, cuando hacemos el perfil, el paciente está con los brazos colocados así, apoya el lado izquierdo en el portachasis, 1,80 m, inspiración profunda. Bueno, acá los brazos están así arriba porque hay que evitar que al costado se superpongan las imágenes. Entonces, eso es muy importante tener presente. Ahora, fíjense otra característica. No sé si ustedes ya han ido a terapia intensiva a hacer una radiografía, pero los pacientes en terapia intensiva se hace con equipo portátil. Generalmente se hace en la cama, generalmente se lo hace sentado y generalmente la radiografía, el rayo, como el paciente está sentado, se pone el chasis en la parte posterior y el rayo ingresa por la parte anterior. Los brazos tienen que estar al costado. Ahora, yo pregunto, eso, cuando nosotros le hacemos a un paciente que está en terapia, esa radiografía que la hacemos en terapia, ¿es una teleradiografía de tórax o no? ¿Cumple con los estándares o no? No, profe. No, profe. Entonces, no podemos evaluar la silueta cardíaca porque no es una teleradiografía de tórax. ¿Está? Eso es muy importante, yo siempre hago hincapié. Entonces, cuando yo veo una radiografía, yo tengo que saber si esa radiografía es teleradiografía o no. ¿Por qué? Porque las patologías se comportan distintos si el paciente está de pie, está acostado, está en decúbito lateral o está sentado. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y más como licenciados tienen que saber que esta teleradiografía de tórax es muy importante que conozcamos la técnica, que ustedes de hecho ya la conocen, cómo se debe hacer, y por supuesto el paciente tiene que estar bien centrado, bien parado, con buena ubicación. Eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, continuando, digamos, lo que tenemos que evaluar en una radiografía de tórax, tenemos que saber que entonces, esta radiografía que ustedes ven acá es una teleradiografía de tórax. Fíjense, tenemos muy buena definición tanto en el frente como en el perfil. Vemos los arcos mediastinales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante si yo tengo un paciente y la radiografía es normal. ¿Por qué? Porque descarto un montón de patologías. Descarto derrame pleural, descarto neumonías, descarto un montón de patologías. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente? En una radiografía, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, si ustedes ven los arcos costales, ¿saben cuáles son cada uno de los arcos costales? ¿Saben contar las costillas? Si no saben, lo vamos a repasar ahora. ¿Qué tenemos que decir? Estos arcos que yo marco acá, que son los más extensos, son los arcos costales posteriores, que son más horizontales, son los que mejor se ven, son los más largos, y estos, que los vemos dirigidos hacia la parte inferior, son los arcos costales anteriores. Entonces, si yo necesito saber, por ejemplo, cuál es esta costilla, directamente cuento de arriba para abajo, primer arco, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero.
pero fíjense que yo he contado desde los arcos posteriores. ¿Por qué? Porque son los que mejor se ven, porque son los más largos y porque me resulta mucho más sencillo. Ojo con contar así, siguiendo los arcos, porque cuando van acá se superponen los arcos en la periferia y no lo podemos seguir. Entonces, o contamos por los arcos posteriores o contamos los arcos anteriores. Este, por ejemplo, la primera costilla tiene un gran arco anterior, el que mejor se ve. Entonces digo primero, segundo arco anterior, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y así sucesivamente. Generalmente acá en las costillas flotantes se complica un poco porque los valores que nosotros tenemos que colocar para ver los arcos costales inferiores tenemos que colocar valores radiográficos para abdomen y no para el tórax. Acá hay mayor cantidad de aire, por lo tanto el kilovoltio es menor que y el miliampere es menor que en un abdomen. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? Otra cosa que debemos decir que yo tengo algunas patologías en el tórax que aumentan la radioopacidad. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá. Miren que acá el pulmón se ve blanco. Entonces, esta es una patología que aumenta la radioopacidad. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que dentro de las patologías que aumentan la radioopacidad tenemos, anoten esto, la neumonía, la atelectasia, el derrame pleural, los nódulos, las masas pulmonares, los quistes, todas esas patologías son patologías que aumentan la radioopacidad. Mientras que hay otras patologías que aumentan la radiotransparencia, o sea que cuando aumenta la radiotransparencia, el tórax se va a ver mucho más negro. Entonces, dentro de las patologías que aumentan la radiotransparencia, donde el tórax se va a ver más negro, tengo el enfisema, la bronquitis crónica, anoten, el neumotórax, las cavidades pulmonares, y también podemos tener algunas imágenes mixtas, donde hay aumento de la radiotransparencia y hay aumento también de la radioopacidad. La imagen más característica es el hidroneumotórax, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si ustedes se fijan en lo que anotaron, dijimos que de las patologías que aumentan la radioopacidad, una de las más características es la neumonía. Presten atención acá a lo que les voy a decir. Existen distintos tipos de neumonías. Hay algunas que son bacterianas, que es la más frecuente, que es esa que ustedes están viendo ahí, que es una neumonía de la comunidad, una neumonía la más frecuente que está provocada por el neumococo. Neumonía, neumococo. Es la neumonía que tienen generalmente los pacientes pediátricos, algunos pacientes adultos, donde se ve de esta forma que ustedes están viendo en la pantalla del lado izquierdo. La neumonía forma parte de lo que se denominan patologías que están localizadas o afectando los alvéolos pulmonares. Y hay otras neumonías que se denominan neumonías virales o neumonías provocadas por gérmenes que se denominan gérmenes atípicos, que son gérmenes que no son ni bacterias ni virus, son gérmenes intermedios,
Pueden también tener neumonías por hongos, por ejemplo, y esas neumonías se comportan distinto a la neumonía más frecuente, que es la neumonía provocada por los neumococos. Dentro de las neumonías virales, que generalmente afectan el intersticio pulmonar, tenemos, por ejemplo, las neumonías provocadas por los virus. Dentro de eso pueden tener el de la gripe, el virus de la influenza, pueden tener también el virus de la varicela, pueden también el de la viruela, pueden tener también el virus del COVID. ¿Se acuerdan del COVID? El COVID producía neumonías intersticiales, que son distintas a las neumonías alveolares provocadas generalmente por las bacterias. Los hongos también producen neumonías generalmente alveolares y después la clase de tórax ya está subida al campo, no la que estoy dando ahora, porque me preguntan ahí, pero sí tenemos las clases subidas al campus virtual, que ya después vamos a activarlo para que ustedes lo vean. Bien, continuando, vamos a decir que las neumonías podemos tener distintos tipos. Miren esta que están viendo acá. Esta es la imagen típica de una neumonía alveolar provocada por el neumococo, ¿tá? Tiene la característica de que presenta broncograma aéreo. Fíjense esas imágenes de los bronquios que se visualizan, esas imágenes con aire, y todo el resto es ocupación de los alveolos pulmonares por pus. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Las patologías alveolares, dentro de esas vamos a tener la neumonía, también podemos tener otras patologías alveolares, como pueden ser el edema pulmonar, como puede ser el carcinoma alveolar, que está ocupando los alveolos. En el caso de la neumonía está ocupado por lo que se denomina exudados pulmonares, que tienen muchas proteínas, mientras que el edema pulmonar, por ejemplo, es un trasudado. En el caso de la neoplasia alveolar, está ocupado por células neoplásicas, pero en conjunto todas estas patologías que yo le nombro tienen en común que tienen alveolograma o broncograma aéreo. Entonces, presten atención a lo que les digo. Si yo tengo que decir o nombrar patologías que afectan el alveolo, puedo nombrar el edema pulmonar, puedo nombrar la neumonía, puedo nombrar el carcinoma bronquiolo-alveolar, puedo también nombrar al paciente que tiene los pulmones llenos de sangre, como puede ser si el paciente ha tenido un traumatismo o si el paciente tiene una afectación de la coagulación, donde el alveolo en ese caso va a estar ocupado por sangre. Entonces, si yo les pregunto, ¿esas patologías son patologías alveolares? Sí. ¿Cuál es la patología más frecuente de todas estas patologías alveolares que hemos nombrado? La neumonía. ¿Qué tienen en común todas esas patologías? Que son imágenes radioopacas, que presentan broncograma aéreo, que son los bronquios que todavía no se han ocupado, los alveolos que no se han ocupado por trasudados, por exudados, etc. Miren esta otra imagen que vamos a ver acá. Esto sería una neumonía. La neumonía tiene la particularidad de que afecta a los lóbulos pulmonares. Fíjense, está delimitado por la cisura, no atraviesan la cisura,
Esto todo blanco que se ve acá en la neumonía, entonces yo acá puedo decir que la neumonía afecta el campo pulmonar izquierdo y afecta el lóbulo superior del lado izquierdo. Acá, por ejemplo, tengo, fíjense, otra imagen donde tengo aumento también de la radioopacidad, donde la radiografía me muestra en los pulmones aumento de la radioopacidad, y esto que ustedes están viendo acá es un derrame pleural. El derrame pleural es líquido acumulado, que pueden ser trasudado o exudado, pero es líquido que se acumula en las pleuras, en el espacio pleural. Mírenme acá. Si yo tengo el campo pulmonar, vamos a tener las pleuras que rodean a los pulmones. Una se llama pleura parietal, que es la que está adherida a la pared del tórax, y hay otra pleura que se llama visceral. Entre esas dos pleuras no existe un espacio. Hay escasa cantidad de líquido, que es como un líquido que solamente hace que lubrica el pulmón, y que cuando yo inspiro y expiro, el pulmón se puede desplazar libremente. ¿Qué otra cosa hay que tener presente? Otra cosa que hay que tener presente es que dentro del tórax la presión es negativa referente a la presión atmosférica. Por eso los pulmones están insuflados. Si yo al paciente, por ejemplo, bueno, al paciente o a cualquiera, agarro con un elemento punzante y atravieso el tórax, se pierde esa presión negativa y el pulmón se desinfla como si fuera un globo hacia la parte central. Eso es lo que se denomina neumotórax. Pero no quiero mezclar. Vamos a saber lo siguiente, o vamos a decir lo siguiente. Tenemos una pleura parietal, tenemos una pleura visceral. Normalmente, fíjense, no se ve que el pulmón esté ocupado por... Esta es una radiografía normal, fíjense que acá no se ve nada. Pero en este otro paciente veo que existe un despegamiento de la pleura y ese espacio está ocupado por líquido. El líquido generalmente se puede comenzar a ocupar desde abajo hacia arriba, por lo tanto, como el espacio, como el fondo de saco posterior es más bajo, más hacia la profundidad, yo para verlo en la radiografía de frente tiene que llenarse todo esto de líquido. Entonces el líquido se empieza a acumular ahí y empieza a subir hacia la parte superior. ¿Cuál es el signo radiológico de derrame pleural? El signo radiológico se denomina línea parabólica de Damoiseau. Esta línea que nosotros estamos viendo en este sector. Entonces, esto es un derrame pleural, esto que vemos acá es una neumonía, y acá tenemos otra imagen que se denomina atelectasia. La atelectasia es una patología que tiene la particularidad que el pulmón se colapsa. No es como el neumotórax. Acá la atelectasia se produce generalmente porque el aire que entra por el bronquio se tapa. Anoten lo que les voy a decir. Las atelectasias, según su mecanismo, pueden ser atelectasias pasivas, puede haber atelectasias adhesivas, por falta de surfactante en los pacientes pediátricos. Las obstructivas se dan por obstrucciones bronquiales. También tenemos la atelectasia pasiva, que es el pulmón que se colapsa cuando hay un tumor cercano. Hay también las atelectasias que son la pasiva o compresiva,
la fibrótica o cicatrizal, la adhesiva, todas esas son tipos de atelectasia. Ahora bien, las atelectasias también, de acuerdo a su tamaño, pueden ser subsegmentarias, cuando afectan todo un segmento, cuando afecta un lóbulo pulmonar, o también podemos tener atelectasias masivas, como esta que están viendo acá, donde tenemos el colapso completo del pulmón. O sea, el pulmón, fíjense que la silueta cardíaca ha desaparecido y la atelectasia ha producido el desplazamiento del mediastino hacia el lado de la lesión. Entonces, ¿qué hace la atelectasia con el mediastino? Atrae estructuras anatómicas hacia la atelectasia y el derrame pleural empuja hacia el lado contralateral las estructuras anatómicas. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces cuando yo tengo tironeamiento, cuando la imagen se ve blanca, ustedes me dirán, profe, ¿y esto por qué no es una neumonía? Porque la neumonía no produce el desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado de la lesión. Esto que ustedes ven acá se denomina el signo del raquis desnudo. El signo del raquis desnudo es el desplazamiento del mediastino hacia el lado de la lesión y se puede ver completamente en la parte posterior la columna vertebral. O sea que la columna ha quedado totalmente desnuda porque el mediastino ha sido desplazado hacia el lado contralateral. Esto es lo que sucedió, que el tubo endotraqueal, que es este que está acá, está metido en el en el bronquio y ha producido una atelectasia porque el bronquio del otro lado se ha obstruido. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Signos radiológicos, neumonía, broncograma aéreo. Signos radiológicos de derrame pleural, línea parabólica de Damascene. Signo de atelectasia es el desplazamiento de estructuras hacia el lado de la lesión, que en este caso, como es una atelectasia masiva, se ha desplazado todo el mediastino. Pero cuando tenemos atelectasias que son parciales, una parte del pulmón se colapsa, por lo tanto generalmente está desplazada o la tráquea, o el bronquio, o el diafragma elevado, o el hilio pulmonar. Por último, fíjense, acá tienen una imagen, que es una imagen mixta, que se llama, que es el hidroneumotórax. Fíjense, aumento de la radiotransparencia, el pulmón está totalmente colapsado y tenemos un nivel hidroaéreo por la acumulación del líquido en el espacio pleural. Esto se denomina hidroneumotórax. Hay que leer neumotórax, cuál es la clasificación y los signos radiológicos. Yo sé que estos conceptos que yo le he dado ahora pueden resultar demasiados, pero como libro de consulta que ustedes tienen que tener es el compendio de Pedrosa. Ahí tienen atelectasia, neumotórax, neumonía, todo eso lo pueden leer de ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que las patologías que nosotros estamos viendo, porque cuando ustedes hablan en Pedrosa van a decir, uy, es un montón, que hay un montón de cosas y todo lo demás. Ustedes lo que no tienen que hacer es perderle miedo a los libros. No tienen que tenerle miedo a los libros, tienen que perderle el miedo. Porque ustedes están acostumbrados a estudiar apuntes, pero el libro es largo, pero es como un cuento.
va llevando, va llevando. En cambio, el apunte es alguien que leyó ese cuento, lo razonó y lo contó de una determinada manera. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en estos momentos? Lo más difícil es que todo lo que yo sé, podérselo transmitir a ustedes. Yo, por supuesto, estoy comprometido de mi parte, pero estos conceptos hay que leerlos, hay cosas que hay que estudiarlas de memoria, repasarlas, para que después no se junten muchos temas y después se haga toda una bola de nieve donde no podemos, no sabemos para dónde salir. Bueno, si pueden, si quieren prender la cámara un ratito, así más o menos los conozco, el que quiera, no están obligados, pero estaría bueno que en este tiempo que nos relacionemos en las clases podamos tener, como les dije, un intercambio de ideas, de ver, hola Lautaro, ¿cómo está? Mi idea, Agustín también prendió la cámara, mi idea es que ustedes aprendan, no que les vaya mal, sino que aprendan, tenemos que abrir la mente, la cabeza y todo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Bien, entonces, hola Antonio. Entonces, Hola, profe. Lo que tenemos que tener presente es que vamos a ir manejando. Hola Danisa, ¿cómo está? Vamos a ir sumando cosas, después de pronto vamos a... Ya la clase que viene, creo que el lunes es feriado y el martes y miércoles hay paro, así que vamos a ver cuándo nos vamos a conectar. La semana que viene lo más probable es que tengamos a esta misma hora el viernes y el lunes siguiente ya vamos a hacer una clase presencial donde vamos a ir a la universidad, nos vamos a ver y vamos a hablar un poquito. No tengan miedo, ocúpense. Es una materia que es un poco larga, es compleja, pero no es imposible. ¿Está? Entonces, vayan buscando el compendio de Pedrosa, fotocopias. Yo la dejé en un momento dado en alguna fotocopiadora para que lo tengan como libro de consulta. Y bueno, todo lo que puedan ir leyendo, puedan ir aprendiendo, bienvenido. Tengan presente que nuestras clases van a ser los días presenciales, los lunes, de 12 a 1, y yo después continúo con tomografía computada. ¿Está? Bueno, si no tienen más nada que decirme, estén atentos por los avisos en el grupo para ver cuándo vemos el tema de los trabajos prácticos y cómo nos organizamos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, profe. Bueno, Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bueno, listo, chicos. Nos vemos. Ya estén atentos al grupo y ahí voy a ir informando todo.